Buenas tardes con todos ustedes, estimados asistentes, que el día de hoy se dan cita en el auditorio de la Cámara de Comercio con la finalidad de aprender nuevos conceptos y reforzar también el conocimiento que tienen acerca del tema de derechos laborales, ¿no? Es un tema muy importante, está vinculado al quehacer empresarial y entonces nos ponemos en modo atención para escuchar todos los conceptos que nuestra estimada doctora Gerard nos va a brindar. En primer lugar, hay que darle un aplauso como estímulo a la doctora. ¿Quién doctora puede empezar? ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, saludar a todos los presentes y iniciar esta charla informativa sobre derechos laborales, precisamente con la convicción de que ustedes puedan llevar de esta oportunidad conocimientos útiles para el quehacer diario, el quehacer académico de algunos estudiantes, y también pues potenciar el conocimiento de los derechos laborales de las personas, así como los derechos también de la empresa y los deberes que están obligados a cumplir estos dos operadores del derecho laboral, como son el empleador y el trabajador. En principio debo señalar de que el tema de derechos laborales es muy amplio. Sin embargo, hemos resumido este tema en tratar dos puntos esenciales. En principio, sobre el conocimiento de cuáles son los derechos del trabajador en nuestro país. Nosotros tenemos una constitución política que es la de 1993, que está muy de moda en realidad en las redes sociales porque todos quieren cambiarla, y en realidad quisiéramos saber si realmente tienen el conocimiento respecto del contenido que tiene la Constitución. Y precisamente es piedra medular de un país el aporte productivo que inyecta el trabajador a las empresas, a los negocios, a los pequeños emprendimientos, incluso que ahora pues vemos muchos deliveries por motivos de la pandemia, nuevas formas de trabajo, el trabajo electrónico, y todo eso pues que ahora debo explicarles para que entiendan, parte precisamente de los derechos fundamentales de la persona consagrados en nuestra Constitución. Tenemos pues el derecho a la dignidad, ¿no? Sabemos que todo trabajo tiene que ser un trabajo digno. Y el derecho al trabajo está precisamente desarrollado en los artículos 24 y 27 de la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿por qué los nombro? Porque generalmente las personas en general solamente tocan el derecho al trabajo cuando consideran que se ven vulnerados. Y es precisamente ese desconocimiento que hace que ellos puedan soportar muchas vulneraciones, ¿no? Y es así, por ejemplo, que vamos a empezar con las diapositivas para poder ser más explicativos, ¿no? Como ya les he señalado, el derecho laboral precisamente tiene como punto de análisis principal la relación de trabajo. Y esta relación solamente se da entre dos partes, no existe más, que es el empleador y el trabajador, ¿no? Ahora bien, todos a nivel nacional y en el mundo entero en general tienen un empleador y son en su mayoría trabajadores, porque sabemos que los empresarios pues son un porcentaje menor, y que precisamente la masa de gente que aporta para el crecimiento de la empresa se convierte en el denominado trabajador. Ahora bien, el primer derecho laboral que nosotros tenemos como ciudadanos peruanos y como integrantes incluso de los pactos internacionales es el derecho a tener un contrato de trabajo. Es el primero. Un contrato de trabajo que puede ser formal, por escrito, o puede ser verbal.
En el primer caso existen variedades de formas de este contrato, es decir, puede ser un contrato sujeto a modalidad, puede ser un contrato a plazo indeterminado o puede ser un contrato a tiempo parcial, ¿no? Y en el tema de los contratos verbales que también existen, debo señalarles de que al no existir un contrato tipológico regulado por las leyes nacionales, se entiende como uno de naturaleza indeterminada. Es decir, el empleador siempre tiene que tener un contrato para poder regular el tiempo de prestación de servicios que el trabajador va a ejecutar en su empresa, o en su emprendimiento, o en el lugar de trabajo, en la institución pública o en la institución privada a la que pertenece. Pues, de no existir ese contrato sujeto a modalidad o plazo fijo o a tiempo parcial o a plazo indeterminado, este contrato verbal se va a convertir automáticamente en un contrato de naturaleza indeterminada. Es decir, una persona no puede permanecer en una institución pública o en una institución privada sin ningún tipo de contrato, porque ello va a indicar que exista de por sí ya un contrato a plazo indeterminado, es decir, que no tenga fin hasta que se le impute al trabajador una falta grave que propicie el despido con causa justa, ¿no? Respecto al plazo indeterminado, ¿qué es el contrato a plazo indeterminado? Como ustedes pueden observar en la diapositiva, ¿no? Estos contratos son utilizados generalmente para realizar labores de naturaleza permanente y continua. Tienen una duración indeterminada, pudiéndose celebrar en forma escrita o verbal, como ya les he explicado, y no es obligatorio su registro ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, acá hay dos términos muy importantes que ustedes tienen que diferenciar y que tienen que tener en cuenta para poder entenderlo posteriormente. ¿Qué es una labor de naturaleza permanente y continua? ¿Qué debería ser? ¿Qué se denomina una labor de naturaleza permanente? Yo les explico. Una labor de naturaleza permanente es aquella labor que tiene una situación directamente involucrada al objeto social de la empresa. Es decir, por ejemplo, justo tengo muchos casos de esos ahora en el estudio. Una empresa que vende pollos, por ejemplo, ¿no? Puede ser Avinca, puede ser Redondos, puede ser otras empresas que sabemos que se dedican a vender pollo, ¿no? Un trabajador que, por ejemplo, se dedica a la producción del lavado y limpieza del pollo para poder ser ofertada luego en los mercados, ¿no? ¿Es un trabajador que realiza labores permanentes o labores sujetas a modalidad de duración determinada? ¿Qué puede ser? ¿Es un trabajador que realiza actividades continuas o es que acaso en algún momento una empresa que vende pollo va a dejar de vender pollo? Fue creada para vender pollo, ¿no? Fue creada para suministrar este producto a los mercados y etc. Entonces, el trabajador que, por ejemplo, trabaja incubando los pollos, que trabaja en los galpones con los pollos, sería un trabajador que puede ser contratado bajo una modalidad de un plazo fijo, es decir, que es una actividad temporal de la empresa, o es una actividad continua y permanente, ¿no? Definitivamente. Definitivamente estamos hablando de una labor de naturaleza permanente y continua, porque definitivamente una persona que presta sus servicios
Cuchilla fábrica llantas. Un trabajador que elabora la llanta con el caucho, ¿realiza una actividad permanente? Sí la realiza. Igual que el que cría el pollo. ¿Por qué? Porque finalmente es el producto final para la cual se ha creado esa empresa. Es su actividad principal. La actividad principal de esa empresa, de esas empresas, están ligadas para determinar una actividad permanente con aquellas actividades que este trabajador realiza para el sostenimiento, crecimiento y desarrollo y producción de la empresa. Entonces, definitivamente, estas actividades son denominadas de naturaleza permanente y corresponden que tengan un contrato de naturaleza permanente, no un contrato modal. Ahora, respecto a los contratos sujetos a modalidad o plazo fijo, dice, ¿no? A diferencia del contrato a plazo indeterminado, esos contratos tienen una duración determinada. Es decir, cuentan con una fecha de inicio y una fecha de término según la modalidad que elige el empleador. Y acá les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, hay contratos por necesidad de mercado. Es decir, yo estoy vendiendo en este momento pues alcohol, ¿no? Vamos a poner el tema de la pandemia. El alcohol se vendía normalmente, ¿no? En Andahuasi, que compraba un pollo malón, y etc. A través de una empresa, lo compro y tengo pues esa actividad principal de vender el alcohol y tengo mis dos personales pues que normalmente lo venden, ¿no? Sin embargo, ahora hay harta demanda del alcohol, o sea, ya no me vendo 3 barriles, sino me vendo 20 o 30. Pero es porque por una situación coyuntural de crecimiento de la demanda de este producto. Entonces, no voy a incluir en planilla a la gente que voy a necesitar para este momento económico. Entonces, ¿qué le hago? Le hago un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Sujeto a modalidad, es decir, de repente el alcohol pues va a estar 5 meses o hasta que dure el estado de emergencia 10 meses, y por esos 10 meses le hago un contrato sujeto a modalidad, porque no sabemos si esa demanda o si voy a seguir vendiendo pues 20 barriles después de esos 10 meses, ¿no? Llegados esos 10 meses, termino mi relación contigo porque ya pasó ese momento de crecimiento económico. Entonces, ¿eso es legalmente válido? Sí. Si el empleador prueba eso, sí. Y es ahí donde les digo, por ejemplo, ¿no? Me ha sucedido precisamente con un caso en donde hemos ganado el proceso, porque durante la pandemia sabemos todos que se dio la inmovilización social obligatoria, ¿no? Entonces, al darse la inmovilización social obligatoria, muchos negocios bajaron su producción, todos en general, el negocio se vio afectado totalmente. En este caso, mis patrocinados, que eran un sindicato de una empresa X, que no daré su nombre, pero ellos, por ejemplo, siguieron trabajando, pero bajo una modalidad de un contrato por necesidad de mercado, ¿no? O sea, ellos fueron contratados en el 2018 por una modalidad de necesidad de mercado porque había mucho incremento en la venta de su producto, ¿no? O sea, sabes que nosotros vendemos mucho y necesito trabajadores para cubrir esa demanda, pero a un plazo determinado, ¿no? Solamente por 5 meses, por 6 meses, por 7 meses. Sin embargo, llegó la pandemia y no les cambiaron el contrato. ¿De quién fue el error? De la empresa, ¿no? Porque si ellos sabían que había una coyuntura, en donde todo bajó a un nivel totalmente pues espantoso, ¿no? Si vendían 10, comenzaron a vender 5, ¿no? Entonces, mantuvieron a estos trabajadores trabajando por esos 5 bajo la modalidad de incremento de actividades, de necesidad de mercado. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Se demuestra de que la actividad, la modalidad contractual no era la adecuada. Porque si tú vas a mantener a un trabajador por un crecimiento exponencial de las ventas, tú
tendrías que probar que en pandemia vendiste más, o seguías vendiendo igual o mayor. En cambio, nosotros demostramos que por pandemia y por inmovilización social obligatoria cayeron las ventas, en consecuencia ese contrato no correspondía y se desnaturalizó, convirtiéndose en uno de naturaleza indeterminada. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora vamos a pasar al punto 3, que es el tercer tipo de contrato, que es a tiempo parcial. Y acá, por ejemplo, dice, ¿no? Son aquellos contratos cuyos trabajadores deben cumplir una jornada inferior a 4 horas diarias. Estos trabajadores podrán percibir una remuneración menor a la mínima vital, siendo proporcional según las horas laboradas. Además tienen derecho a todos los beneficios. Respecto a ello, también hay empresas en nuestro país, transnacionales sobre todo, y lo digo con conocimiento de causa porque soy asesora de muchos sindicatos, que tienen este tipo de modalidad contractual, el de a tiempo parcial, y que la ley les permite pagar por debajo de los 930 soles mensuales que deberían estar obligados a pagar a cada trabajador. Y solamente ellos consideran que se le equipara por las comisiones, es decir, yo te pago menos del mínimo vital, pero tú ganas igual al mínimo vital porque tú ganas comisiones. Pero eso es legal. ¿Eso sería legal? No es legal, definitivamente no lo es, pero se permite en nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, tengo un caso, dos casos en realidad, de una transnacional como es Incafarma. Incafarma paga así. Incafarma paga 650 soles a sus trabajadoras, que trabajan como 12 horas, ¿eh? Pero les paga 650 soles y lo demás lo comisiona, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Para pagar menos beneficios sociales, porque sabemos muy bien que los beneficios se van a liquidar respecto de la remuneración básica, ¿no? Entonces, yo le saco la vuelta a Perú, le saco la vuelta a trabajador y me pongo en un contrato a tiempo parcial y te ganas tus comisiones y al final terminas ganando 1.500, pero en realidad ¿estás ganando o estás perdiendo como trabajador? Estás perdiendo, porque en el momento que a ti te depositan tu CTS, en el momento que te depositan tus vacaciones, en el momento que te liquidan de ese trabajo, simplemente te van a liquidar con el sueldo básico. Y para ellos el sueldo básico parcial supuestamente es pues menor al sueldo mínimo vital, que ahora está en 1.030. ¿No? En ese momento ellos pagan pues 650, otras veces pueden pagar hasta 500 soles. Entonces ese es el grave problema de los trabajadores en nuestro país que trabajan en empresas transnacionales, ¿no? En donde se observa pues que ellos ante la falta de regulación de este tipo de contrato, ante la falta incluso de especificación de los casos en los que se podría llevar a cabo este tipo de contrato, hacen uso y abuso de esta modalidad contractual para precisamente pues en algunos casos entorpecer el crecimiento laboral de las personas, ¿no? Ahora bien, vamos a ver algo muy recurrente en nuestro país últimamente, sobre todo con los efectos post-pandemia, ¿no? Con el post-pandemia, en la pandemia se autorizó las suspensiones perfectas, en la pandemia se autorizó una serie de situaciones precisamente que le daban una oportunidad al empresario, lo cual está correcto porque el empresario es pieza importante de la cadena productiva y pieza importante de la generación de puestos laborales en nuestro país. Sin embargo, muchos de ellos optaron por la suspensión perfecta, ¿no? Suspensión perfecta de labores y te vas a tu casa y yo, espérame pues 6 meses a ver que el Estado me dé tu bono y yo te aviso para que te pagues, ¿no? Tal cual salió la situación. Es ahí en donde se dan todas estas situaciones precisamente que vamos a tratar, que están vinculadas al rompimiento del vínculo laboral, lo que todos conocemos como los despidos, ¿no? Termina la relación laboral entre trabajador y empleador y en consecuencia se dan estas situaciones. Lo natural sería
sería pues que exista un despido definitivamente, o que exista una ruptura del vínculo laboral consensual. ¿Saben qué? Me retiro, gracias por haberme dado trabajo y punto, gracias trabajador, se acabó. Sin embargo, nuestro país tiene una cultura del conflicto, como yo la llamo y la he determinado. O sea, difícilmente el trabajador se va a poner a conversar con el empleador porque siempre se va a sentir maltratado, que es un abusivo, y siempre hay esa queja permanente. Pero considero que es precisamente por falta de conocimiento, lo puedo ver diariamente en mi estudio, que es el hecho de que existe poca comunicación clara respecto y conocimiento respecto de los derechos del trabajador y también de los derechos del empleado. Porque hay muchos colegas, y lo digo lastimosamente así, es un poco triste admitirlo, y por eso es que me gusta que vengan chicos que están preparándose para que aprendan a asesorar correctamente a un trabajador. Y es el tema de que le meten en la cabeza al trabajador, no, 1.000.000 de soles te voy a sacar, 500.000, 300.000, como si la empresa fuera pues una generadora de billetes y a ti te va a dar el empleador porque fue tan malo contigo, te va a indemnizar 1.000.000 y sí, por favor. Y no los hacen ver la realidad. Y como a veces con el único objetivo que he podido verificar, de cobrar un honorario, lo cual es correcto porque una contraprestación de un servicio requiere un honorario. Pero como siempre le digo a los jóvenes que están en mi consultora, el abogado vale más construyendo la solución de un problema, no haciendo un problema. O sea, tú le generas un problema al cliente cuando le dices, mira, vamos a ir a un juicio que sabes que posiblemente no vaya a ganar, pero quien gana simplemente es la persona que en ese momento te está haciendo la demanda. Pero el trabajador que quedó en la nada, que quedó vulnerado, no consigue nada. Y es por eso que nosotros consideramos importante de que las instituciones cambien. SUNAFIL, a mi parecer, y desde mi criterio y de muchos colegas más con los cuales he conversado, es un elefante blanco. Es algo inservible en nuestro país, que no soluciona nada y que, por el contrario, es un aparato totalmente inoficioso que no le genera ningún tipo de beneficio a ninguna de las partes que intervienen dentro del contrato de trabajo. Al empleador lo multan y al trabajador simplemente le dejan estrés porque plata no le dan. O sea, es terrible que SUNAFIL cobre 12.000, 13.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 de multa porque le vulneraron sus derechos a la señorita, y que de esa multa no exista ningún porcentaje destinado precisamente a cubrir esa vulneración, y que encima la empresa va a pagarlo, o sea, la empresa va a tener que pagar. Entonces, si la generación de esa denuncia, la generación de esa multa fue la vulneración de un derecho en específico por parte de los trabajadores, debería destinarse precisamente un monto, un porcentaje de ese erario para poder solventar, porque el trabajador sufre mucho en los juzgados. Lastimosamente, cuando un trabajador se ve vulnerado por un despido incausado, es decir, cuando llegó y le dijeron hasta aquí nomás llegaste, gracias, o a veces ni gracias, le cerraron la puerta, ya no tienes autorizado el plan, se fue. Ese trabajador tiene una familia, ese trabajador tiene un proyecto de vida, ese trabajador tiene un gasto diario como todos nosotros. Vas a SUNAFIL, gastas hasta su mototaxi, sus copias de su DNI, todo, y al final le dicen, vamos a notificarle al empleador, espere 15 días, 30, 15, 20. La cuestión es que sí lo multan al empleador, pero ese dinero vale, ¿en algo beneficia al trabajador? En nada. Entonces está mal diseñado el SUNAFIL, considero de que debe ser desarticulado. ¿Por qué? Porque cuando hay un despido incausado, hay mucho detrás del trabajador. Como les digo, hay chicos que trabajan, por ejemplo, en una fábrica y se pagan sus estudios universitarios. Hay madres solteras que de eso viven sus hijos. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo más indicado? A
no voy a tener el estrés de que este trabajador en cualquier momento va a regresar, porque sabe lo que ha hecho. Entonces, ¿cuál es la política que nosotros, particularmente en mi empresa, yo prefiero conciliar? Y a eso vamos a llegar en la siguiente diapositiva. Pero voy a indicarles primero para que tengan claro cuáles son los tipos de despido. El despido incausado es cuando el empleador precisamente no otorga un motivo. Es decir, yo soy un trabajador a plazo indeterminado y te digo, ¿sabes qué, chavo? No te quiero ver, me miraste mal y te fuiste. Es decir, no hay ninguna causa justa imputable a su conducta o a su desempeño laboral, ¿no? Entonces, existe por el artículo 45 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral las causales de despido. Y cuando no hay una causal imputada a este trabajador, no hay un procedimiento de despido previo, entonces definitivamente se configura el despido incausado o arbitrario, como lo llama en la norma. Luego tenemos el despido injustificado, el cual tiene un supuesto motivo, pero no se prueba en el proceso judicial. Es un despido injustificado, precisamente de que sí se le imputa una causa, ¿no? Pero no es proporcional a ello, ¿no? Por ejemplo, tengo a Valeria, ella es una trabajadora y hoy día me parece que tú hiciste algo que no corresponde, te imputo que eres irresponsable. Pero eso no está regulado en la norma y tampoco en el reglamento interno, entonces no hay una justificación real, ¿no? Entonces ella tranquilamente puede pedir su reposición, ¿no? O en todo caso la actividad del despido. Luego tenemos el despido nulo. Justamente eso es muy importante en estos tiempos en donde los sindicatos abundan, ¿no? Y es cuando afecta derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. He tenido dos casos muy importantes, uno con el sindicato de Andahuasi. Precisamente ellos fueron despedidos por pertenecer a un sindicato. O sea, yo soy el secretario general y como reclamo y soy bochinchero y hago escándalo y pido que se reconozcan los derechos fundamentales de mis afiliados, entonces te despido, porque como se dice, me levantas polvo acá en el trabajo. Entonces te despido porque eres un secretario. Pero lo encubro usándote una carta de preaviso y luego una de despido, ¿no? Imponiéndote cualquier cosa que me parezca que tú has hecho mal, ¿no? Pero en realidad, ¿qué encubre? Realmente encubre la afectación de sus derechos fundamentales a sindicalizarse, a pedir colectivamente el reconocimiento de sus derechos. Eso también sucede y se denomina la jurisprudencia del despido. Luego tenemos el despido fraudulento. También hemos visto en la empresa este tipo de despidos. Y es cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y a la rectitud en las relaciones laborales. Esto es muy recurrente, más de lo que se imagina. Por ejemplo, cuando un despido es fraudulento. Un despido es fraudulento cuando, por ejemplo, dicen, ¿sabe qué? Él me robó, él hizo daño a la empresa, me difamó, ¿no? Y imputándole ello, hace una causa supuestamente justa y le expulsa la carta de preaviso de despido. Por más que la otra persona presente su descargo, igual lo va a despedir. Pero ¿qué hizo el empleador para justificar ese despido? Creó pruebas, falsificó de repente información, ¿no? O utilizó algún testimonio de algún trabajador coaccionándolo para que declare en contra de su compañero. Y eso también es muy recurrente, ¿no? Es difícil de probar en un proceso judicial, pero finalmente sí se logra cuando existe pues la pericia que corresponde. Por eso que debemos estar preparados como profesionales y como futuros profesionales para poder asesorar correctamente sobre qué tipo de despido le corresponde a tu cliente, ¿no? O qué tipo de despido puedes haber sido objeto si en caso te sucede a ti. Y luego tenemos
son por actos para perjudicar al trabajador y que pueden parecer sustentados en la capacidad de texto. Generalmente este quinto tipo de despido es un despido que viene de la jurisprudencia colombiana. No se usa mucho acá, pero sí se ve en ciertas situaciones en donde se despide a personas que tienen un cargo directivo, que son los famosos trabajadores de confianza, ¿no? Y que se les imputa pues ciertas acciones que supuestamente no corresponden pues a su capacidad intelectual o académica, y es ahí donde siembran este tipo de despido. ¿Sí? Ya. Bueno, esto es importante. Nosotros en el Distrito Judicial de Huaura tenemos ya la nueva Ley Procesal de Trabajo desde el año 2019. Pude asistir como invitada del Colegio de Abogados precisamente a la instalación del módulo laboral acá en la Panamericana, en donde esta conciliación laboral llega después de prácticamente 7 años de haber sido ya publicada y utilizada en los distritos de Arequipa, en los distritos judiciales del Callao y en Lima mismo. Ahora, ¿por qué es importante esta nueva ley procesal de trabajo? Eso es algo que les quiero dejar en claro. Es el hecho de que viene el tema de la conciliación laboral. El tema de la conciliación laboral tocado por el juez directamente. Es decir, esta nueva ley le da la oportunidad al empleador y al trabajador a que solucione su conflicto en una audiencia de conciliación previa a la del juzgamiento. Entonces, no todos van a conciliación, y eso va a depender mucho de la pericia del abogado. Por eso siempre les digo a los que estudian Derecho, siempre les digo, ustedes tienen que lograr el mejor acuerdo para su cliente. Y el mejor acuerdo no siempre es un juicio largo. Un juicio largo no necesariamente es el mejor acuerdo. ¿Por qué? Porque el juicio desgasta físicamente y económicamente a tu cliente. Y también te desgasta a ti. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener 15 años? Ya. Es importante lo de la conciliación laboral, como les digo. Yo soy muy partidaria de que esta conciliación laboral en algún momento se instaure también como centros de conciliación privados. ¿Por qué lo digo? Porque el Poder Judicial, precisamente esta nueva ley procesal de trabajo, nace como una necesidad de la tuburización de los juzgados laborales en Lima con la antigua ley y a nivel nacional, ¿no? A veces con la antigua ley había procesos que duraban 7, 8 años y el trabajador incluso hasta fallecía y nunca fue reivindicado en sus derechos como corresponde, ¿no? Es la típica cultura de me aferro a mi puesto de trabajo, no puedo hacer más que lo que me dicen que sé hacer. Y eso es algo que debemos desterrar del pensamiento de la gente. Nosotros, como operadores del derecho, debemos hacer entender a nuestros clientes de que los talentos que un ser humano posee los lleva más allá de ser un operador permanente de un puesto de trabajo, ¿no? O sea, la típica de hace muchos años, queremos vivir un mundo moderno con un pensamiento arcaico. El trabajador, cuando es joven y se enfrasca en un proceso judicial largo, generalmente pierde. Y a pesar que es repuesto, yo considero que pierde, porque pierde oportunidades. Pierde oportunidades de desarrollarse en un ambiente laboral sano, saludable, que no le genere preocupación constante de hostilidad laboral por reposición. Porque, ojo, yo he ganado muchos procesos en donde se han repuesto a mis trabajadores, los he reivindicado, pero también he podido observar que son objeto de hostilidad laboral posteriormente. Ya te repuse, pero te mando o te derivo a otro lugar. Entonces es condenar a tu patrocinado, creo yo, a que sea un cliente
cliente perpetuo de los juzgados, ¿no? Entonces una persona con un proceso judicial encima o con más de uno, definitivamente pues no va a vivir tranquila, ¿no? O sea, a menos que su modo de vida sea el conflicto. Entonces, es ahí donde viene a ser importante la etapa de conciliación definida en la nueva ley procesal de trabajo, precisamente como una forma de terminar el proceso antes de que pasemos a la etapa de juzgamiento. Incluso pasando a la etapa de juzgamiento, las partes son libres de poder transar extrajudicialmente y presentar esa propuesta al juez y él de aprobarla, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la nueva ley procesal de trabajo tiene la audiencia de conciliación y en esa audiencia, por ejemplo, en casos de despido arbitrario, el empleador puede pactar con la otra parte, que es el trabajador, el pago de una indemnización y que el trabajador simplemente ya no regrese, ¿no? Y eso es importante porque a veces lo que le va a salir de una indemnización por ley en un juzgado a veces se triplica o se duplica. ¿Por qué? Porque ya el empleador le dice simplemente, bueno, por ejemplo, si me trabajaste 2 años o 3 y yo considero de que yo no quiero que tú regreses y tú, como te sientes maltratado, tampoco quieres regresar, te propongo pagarte, pues, no sé, 20.000 soles, 10.000 soles, dependiendo del tiempo y el tipo de servicio de empresa. Entonces, el trabajador, al aceptar eso, no está renunciando a derechos en realidad, sino considero que lo que está pasando es que se da una nueva oportunidad. Porque retirarte de un lugar recibiendo una indemnización no es perder, siempre es ganar. ¿Por qué? Porque tienes una nueva oportunidad de quizás mirar con otra visión tu vida. A veces muchos de mis trabajadores que asesoro no se trabajan en ese lugar porque es necesario trabajar, no es porque le guste trabajar ahí. Entonces, si tienes la oportunidad de ser indemnizado, de darte una oportunidad en otra empresa, como pasa en los países del primer mundo, y eso es a lo que aspiramos llegar, creo, los abogados responsables en derecho laboral. En que, si bien es cierto, deben existir procesos laborales que tengan que ver con reivindicación de derechos ante abusos flagrantes, también deben existir conciliaciones laborales, mediaciones, en donde ambas partes, que no hay un daño grande, que no hay un daño importante del empleador al trabajador o viceversa, puedan dar último a la relación laboral sin necesidad de una sentencia, ¿no? Y eso considero que sería más factible, como ha pasado en el derecho de familia, con las pensiones de alimentos y demás, ¿no? Entonces, esa figura de la conciliación laboral considero que es totalmente positiva. Particularmente, yo he tenido casos en donde he tenido 20 trabajadores despedidos arbitrariamente y de esos 20 trabajadores, 18 llegaron a una conciliación con su empleador. 18 recibieron sus indemnizaciones y tienen una nueva oportunidad, ¿no? Jóvenes, no se hicieron un juicio, no se amarraron a una angustia más y por el contrario tienen la opción total y absoluta de poder reiniciar, culminar algunos de sus estudios con ese dinero, progresar. Y eso es a lo que debe apuntar, porque el derecho al trabajo siempre tiene que estar ligado al progreso, porque el trabajo no puede ser visto de una forma atormentada, ¿no? Porque el que trabaja atormentado no produce bien ni para el trabajador, ni para el empleador, ni para él mismo. Entonces, definitivamente considero importante que la conciliación laboral se materialice totalmente en nuestro país, porque de eso va a dar pie a un cambio de mentalidad, incluso en las generaciones de trabajadores que van llegando a ocupar los puestos laborales y ya con otra mentalidad diferente. No que te aferres un puesto, 30 años quiero estar acá,
30 años quiero estar haciendo enter. No. Ustedes pueden tener otros talentos, otras capacidades que con el tiempo van a ir descubriendo, ¿no? Y no atarse, no ser, digamos, obsesivos con algo y que finalmente termina haciéndoles daño, porque a veces están años en un juicio y al final ni siquiera lo ganan, ¿no? Ya la empresa cambia de razón social, como ha pasado también, y simplemente ¿dónde te respondes? Si ya no existe, ¿no? Entonces, se tiene que ver siempre la oportunidad. Respecto a este tema de la conciliación laboral, es importante también el punto que les señalé desde el principio. SUNAFIL no tiene desarrollado esto, por ejemplo, ¿no? Y son una superintendencia de fiscalización laboral, que como ya lo digo, considero que debe ser totalmente desarticulada porque es un gasto estatal que no tiene en realidad pues ninguna función positiva para el trabajador y tampoco para el empleador. Y por ende considero importante también que se genere dentro del Ministerio de Trabajo o también dentro de, por ejemplo, estas instituciones como la Cámara de Comercio, que tiene un centro de conciliación y arbitraje, esa posibilidad, sobre todo en este tipo de institución, en donde estamos afiliados muchos empresarios, y digo estamos porque soy parte de esta institución. Entonces, si es una institución precisamente que sería excelente que el Estado pueda permitir ese tipo de instituciones, poder propiciar una conciliación o un centro de conciliación netamente laboral para poder ver los conflictos de las empresas con los empleadores. Entonces, así las cosas, como les digo, chicos y personas acá presentes, siempre es importante tener claro el sentido de lo que tú pretendes perseguir con un proceso judicial en materia laboral, ¿no? Y tus derechos laborales son inalienables, son imprescriptibles, de acuerdo a la Constitución, y terminaré enumerándolos. En principio, tenemos que ustedes tienen derecho a un contrato. Como segundo derecho laboral importante en nuestro país, también tenemos el tema de las 8 horas diarias. Todos los trabajadores tienen derecho a las 8 horas diarias. En el caso de las mujeres gestantes, tenemos las licencias o goce. También tenemos el derecho a las vacaciones, ¿no? Las vacaciones son derechos totalmente imprescriptibles. También tenemos derecho, obviamente, a la seguridad y salud en el trabajo. Y sobre este punto es importante también ver el tema de fiscalización de esto. La pandemia desnudó muchos huecos y muchos vacíos a los que estaba expuesto el trabajador, ¿no? Yo asesoro al Sindicato de Trabajadores Municipales de acá, de la Comuna Municipal, y mis patrocinados, que son como 300, en total murieron cerca de 22, ¿no? Fallecieron a causa del COVID-19, todos ellos obreros municipales, ¿no? ¿Por qué? No les hacían la prueba COVID, no les daban las EPPs que correspondían, no les daban el aislamiento a los que tenían el COVID. Entonces, definitivamente, el artículo 43 de la norma no se estaba cumpliendo. Cuando me buscan, hicimos la demanda ante el juzgado laboral, le obligan a que cumplan con las medidas de bioseguridad por el COVID. Sin embargo, el que era el secretario de Defensa, que caminó conmigo todo el tiempo, días antes que salga la sentencia, falleció de COVID. Son cosas que te marcan como profesional. Son cosas en donde tú das la vuelta y dices, ¿qué está pasando en nuestro país? Y precisamente a eso voy. Muchos quieren, por ejemplo, que se cambie la Constitución, pero no la han leído y no saben lo que dice. Y muchos dicen que está mal, es culpa de la Constitución. La Constitución está mal. Yo creo de que cualquier Constitución está mal si tú no la sabes aplicar, si tú no la conoces. Porque va a depender de nosotros que eso se cumpla.
va a depender de nosotros que esa constitución se cumpla, sea esta o una nueva o la anterior. Si nosotros no nos hacemos respetar, simplemente o no nos culturizamos respecto al conocimiento de nuestros derechos, simplemente eso va a quedar en papel, como la mayoría de normas en nuestro país. Hay una norma que protege a los adultos mayores, en que dicen de que ellos tienen atención preferente en cualquier institución, incluido el Poder Judicial. Tuve un trabajador con 56 años de servicio, el señor Modesto Gamarra, que falleció precisamente pidiendo ante un juzgado que le den su sentencia. Entonces, ¿dónde quedó esa norma? ¿Dónde quedó la norma que el juez debe priorizar la atención preferente? ¿Dónde quedó? No se respeta, porque no hay instituciones que realmente validen el respeto de las normas. No existe, lastimosamente, no existe. Y entonces vivimos en este interín y cambiará la constitución y habrá otra constituyente y la gente que votará lastimosamente no sabe ni qué es lo que se va a cambiar. Y ese es el problema. Las normas están, las leyes están, el problema es el conocimiento. Pero más a veces pues paramos, y digo paramos porque yo también soy parte de esta situación del internet, que me gusta ver muchas cosas, pero en realidad no hay una cultura de la lectura. Y no solamente es leer, sino comprenderlo. Y eso es importante que ustedes lo conozcan precisamente para que se eviten este tipo de abusos, porque todo nace de la situación de imputación de una causa, ¿no? Vivimos una crisis total, porque ya tenemos como 7 presidentes, creo, no sé cuántos años acá nomás, ¿no? 5 presidentes creo que han pasado, porque cada uno es peor que otro, ¿no? Cada uno es peor que otro, te ofrecen el oro y el moro, y es que no hay estabilidad jurídica. Y entonces nuestro país, yo considero de que se está viniendo a menos, y esto todavía no nos explota en la cara, porque viene la crisis alimentaria. De ahí, ¿cuántos más trabajadores serán parte de estos abusos? ¿No? La crisis alimentaria mundial, cuando dijeron que iba a venir el COVID, nadie hacía caso. Decían, no, eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, acá no va a llegar. Ahora en Europa están en crisis alimentaria, no están mal, ¿no? Y ahora piensan que acá no va a venir. Y poco a poco las cosas suben, las cosas van subiendo. Y los trabajadores van siendo despedidos. ¿Pero por qué? Nadie se lo explica. Y la razón es el desconocimiento, ¿no? Entonces siempre hay que estar pendientes de lo que vaya a pasar para poder anticipar esas cosas. Es igual en el derecho laboral. Tú tienes que anticipar si ese trabajo en el que tú estás realmente te conviene y no crearte un problema, ¿no? Igual el empleador. Pero sobre todo, siempre tener en cuenta que tienes tus derechos protegidos por la Constitución. Muchos de mis trabajadores, por ejemplo, me han sido repuestos y me han dicho, porque la mayoría son sindicalistas y son, han votado por la izquierda válidamente. Y me dicen, sí, doctora, ahora me reponen y etc. Pero eso, ¿quién lo obtuvo? Tu Constitución, la que tú quieres cambiar, ¿no? Entonces esa reflexión les dejo. Y nada, ha sido un gusto, espero tener otra oportunidad con ustedes. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, me pueden hacer. Usted bien lo dijo antes, es cierto que cuando a un trabajador lo reponen luego de un proceso judicial, lo reponen en la empresa, en la institución, lamentablemente ese trabajador muchas veces es hostigado. Eso he escuchado de varios compañeros y personas que conozco. Ante eso yo pienso de que debería
efectivamente existe la hostilidad laboral, ¿no? Eso es recurrente. Pero precisamente por este vacío jurisprudencial, y digo, y ahí mi crítica a los juzgados, es el hecho de que a veces tú le dices al juez, me pasa, por ejemplo, en el gobierno regional de Lima, mis patrocinados han ganado su proceso como trabajadores a plazo indeterminado. Pero cuando el juez le dice al empleador, oye, gobierno regional, tienes que reponerlo como trabajador a plazo indeterminado, ¿qué es lo que hace el juez, el gobierno regional? Le dice, oye, procurador, dile que no tengo la plaza, que no tengo el CAP, no lo puedo poner. ¿Eso es legal? No lo es, pero lo permiten. ¿Y quién lo permite? El juez. Entonces, nos faltan magistrados con real convicción de la función que realizan. Nos faltan magistrados que no tengan miedo a quedar mal con alguien. Nos faltan magistrados, como se dice, que tengan personalidad, pero sobre todo, y es lo más importante, seguridad de lo que ellos conocen. Porque solamente el no tener la seguridad o la certeza de lo que tú no conoces, ¿no? Definitivamente te va a originar el miedo. Y ellos tienen miedo a ser quejados, tienen miedo que el gobierno regional de repente los queje, no. O sea, yo he tenido que incluso acudir con la prensa, ir a la OCNA para poder hacer valer los derechos de mis patrocinados. Solo de esa forma el juez ha tenido temor, o digamos, no temor, respeto quizás a la defensa, que hemos terminado haciéndolo cumplir. Pero ¿es necesario todo ese despliegue, todo ese desgaste? No lo sería. Acá lo que falta es que el Poder Judicial asuma una línea jurisprudencial respecto a la ejecución de las sentencias que obtiene. Es decir, si yo te repuse, tú no puedes hacerlo objeto de hostilidad, no lo puedes perturbar, ¿no? Porque eso estaría incluso ligado a una forma de incumplimiento indirecto de la sentencia que yo te he dado, ¿no? Entonces, ese incumplimiento indirecto de la sentencia va a originar ¿qué? ¿Una tentativa de qué? De un delito ya. ¿Y cuál es ese delito? El desacato a una orden judicial. Entonces, definitivamente, esos son los mecanismos que no existen estructurados en nuestro país, que le garanticen al trabajador regresar a un lugar y no ser hostilizado después de haber sido despedido y repuesto por un proceso judicial. Entonces todo eso falta estructurar y esperamos que sea la brevedad, ¿no? Porque como se dice, no hay mal que dure 1000 años ni pueblo que lo resista. Entonces siempre hay que tener esperanza, fe, y por eso yo confío mucho en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que se están formando para ser abogados, ¿no? La carrera, como dicen, la poderosa carrera de derecho siempre es un arma buena para la sociedad, mal vista por algunas personas que definitivamente han tenido malas experiencias con algunos abogados, pero es una carrera que sí te da poder, y te da poder en el sentido de que puedes mejorar la calidad de vida de las personas. Yo me siento feliz cuando veo que mis patrocinados se van siempre contentos, porque no siempre ganar un juicio hasta el final es que se vaya contento. A veces es mejor que mi patrocinado se vaya con una buena indemnización, vaya a su casa y tenga que darle de comer a sus hijos durante mucho tiempo. Entonces eso es importante que ustedes aprendan como nuevos operadores del derecho, y las personas también, para que evalúen las situaciones que se puedan presentar, que se susciten, ¿no? en el interín de su desarrollo vivencial. Es todo. Otra pregunta. ¿Nadie se quiere? Pregunten a la doctora, por favor, aprovechen la oportunidad de la línea al frente. Importante. Creo que Sí. estoy bien. Bueno, estimados asistentes, jóvenes, señoritas que nos acompañan el día de hoy,
Vamos a despedir a la doctora con un voto de aplauso, ¿no?, para su extraordinaria charla que nos acaba de brindar. Y agradecido. Gracias a ustedes, jóvenes. Gracias por venir. Ya ven, no esa oportunidad. Las personas que desean certificado, por favor, en el segundo piso, ahí pueden hacer el pago.